a los organismos públicos autónomos nos toca una tarea muy importante en materia de derechos humanos. Creo que una de las apuestas fuertes del programa tiene que ver con incorporar la idea de los derechos humanos en la política pública, en la norma y en las prácticas de las instituciones que conforman los órganos de gobierno del Distrito Federal. Como ustedes saben, tradicionalmente, por razones constitucionales, se excluyó la materia electoral, por ejemplo, del ámbito de los derechos humanos, se excluyó la materia laboral del ámbito de los derechos humanos, pero eso no significa que no existan derechos políticos y electorales, eso no significa que no existan derechos laborales y que en el ámbito jurisdiccional no se pueda también incorporar la idea de los derechos humanos. De ahí la importancia que tiene que nuestros organismos dibujen, digamos, la política pública que se realiza desde ellos con esta perspectiva de derechos. 2.412 líneas de acción, tiene destinadas un número específico de líneas para cada una de los organismos autónomos que estamos acá sentados. El Instituto Electoral del Distrito Federal tiene 69, 48 de las cuales son de corto plazo. El InfoDF tiene 74, 63 de las cuales son de corto plazo. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene 103 líneas, 76 de las cuales hay que realizar a corto plazo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene 102, con 75 de corto plazo. El Tribunal Electoral del Distrito Federal tiene 61, 49 de las cuales hay que hacer a corto plazo. Y la Universidad Autónoma del Distrito Federal tiene 93, 63 de las cuales son también a corto plazo. Hay grupos de acciones que se pueden identificar claramente con las responsabilidades de cada uno de las instituciones. Tanto al Tribunal Electoral como al Instituto Electoral tienen tareas relacionadas con el fortalecimiento y la mejora de la participación ciudadana. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene asignadas líneas de acción relacionadas con el impulso de la educación en materia de diversidad y de instrumentos de derechos humanos. Las líneas dirigidas al InfoDF se refieren principalmente a mejorar la capacidad de respuesta de las dependencias para generar información pública de manera eficaz. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene a su cargo el mejoramiento de los procedimientos y resultados de la justicia laboral. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene tareas destinadas al fortalecimiento de su capacidad de ejecución de sentencias para mejorar los niveles de justiciabilidad respecto de los derechos económicos, sociales y culturales y también la incorporación al sistema judicial. Los organismos públicos autónomos del Distrito Federal deberán recuperar los hallazgos del diagnóstico y del programa de derechos humanos, retomar las recomendaciones, las líneas de acción y estrategias para explorar sus vías de implementación y, sobre todo, deberán velar por la salvaguarda y garantía de todos los derechos de todas las personas, tomando todas las medidas que sean necesarias. El programa debe ser institucionalizado de manera que perdure en el tiempo más allá de los gobiernos y pueda cumplir con su ambicioso objetivo. Yo quiero hacer nuevamente, dentro de la solicitud que ha hecho el gobierno del Distrito Federal al Congreso para la obtención de 15,000 millones de pesos en recursos adicionales, hay 2.500 millones que están planteados precisamente para el programa de derechos humanos. Es fundamental, me parece a mí, y es un mensaje que ojalá y permee a quienes toman estas decisiones, es fundamental que haya un respaldo al programa de derechos humanos del Distrito Federal, no solo desde el Distrito Federal, sino desde la Federación en su conjunto. Porque si la Asamblea no se sube en este barco con ese ánimo, difícilmente podremos avanzar en las reformas legislativas que hacen falta. El compromiso es sí hacerlo, porque al hacerlo vamos a poder pasar de un documento, de un instrumento, de una herramienta y de un conjunto de líneas de acción a una política de Estado. Es fundamental la participación de los legisladores en la construcción de las reformas legislativas necesarias para que el programa de derechos humanos se convierta en lo que creo que siempre ha sido, en lo que creo que es su espíritu, que es una política de Estado. Tiene que ver
con que nos acompañen en poder lograr que el programa se convierta en una realidad. Lo que quiero decirles es que de manera transversal cada uno de los organismos autónomos atraviesan el programa de derechos humanos. Por lo tanto, es fundamental el trabajo que ustedes realizan para que el programa pueda ser realmente viable. ¿Por qué? Porque son ustedes quienes atienden directamente a la ciudadanía, desde la educación, desde el acceso a la información, desde garantizar la transparencia, desde los derechos electorales, en fin, ustedes logran que muchos de los derechos que abordamos en el programa se conviertan en una realidad por el contacto directo que tienen con nosotros.